buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Pedro, estás demandando a Fabiola. Explícame quién es, por qué la demandas y qué pides para resolver el caso. Doctora, yo estoy aquí demandando a esta señora por la suma de $50,000 por la violación, por el incumplimiento de un contrato, por daños, prejuicios y fundamentalmente por homofobia. Ok. Explícame los hechos. Resulta ser, doctora, que yo me iba a casar y acudo al banquet hall de la señora, un negocio que tiene ella, donde se celebran bodas, 15, cumpleaños, etc. Ok. Y le rento el local y le doy $10,000 de down payment para todos los gastos, más $10,000 que tenía que entregarle el día de la celebración. Muy bien. Cuando todo ya estaba muy bonito, ya yo iba a lograr mi sueño de contraer matrimonio con mi pareja, de tener los mismos derechos que tienen cualquier ciudadano de este país dentro del matrimonio. El día antes, ya viniendo todos los invitados, viniendo los padres de mi pareja, desde California, amigos de Boston, Finlandia, una pareja que venía de España. Esta señora me llama y me dice que se había cancelado la ceremonia, que se había cancelado la renta del local. Y no me da más explicación. Sí, mi pareja y yo accedimos a ir a enfrentarla. Llegamos allí, cuando llegamos al local, pedimos hablar con ella y nos envía un empleado a decirnos que no, que estaba cancelado. Y yo le dije que no nos íbamos a mover de allí, aunque viniera la policía, porque yo no hice contrato con un empleado, yo hice contrato con ella. Ella tenía que presentarse a mí y darme explicación de por qué estaba cancelando mi ceremonia. Accede a recibirme y me dice, me expone que ella pertenece a una iglesia y que esta iglesia tiene negocios con ellas, de actividades, etcétera, contratos, y que esta iglesia se enteró de la boda que se iba a celebrar allí y que le dijo que no podía hacer esa boda, sino la iglesia le cerraba todos los contratos que tenía con ella, que por esa razón ella no podía celebrar la boda mía. Digo, ¿pero por qué razón? ¿Por qué no puede celebrar mi boda? Dice, no, porque me permiten nada más que bodas normal. No, Dígole yo, ¿a qué tú le llamas normal? Y me dice que yo tengo que saber a qué es lo que ella me quería decir como normal. Entonces me quiso devolver los $10,000 y quedar las cosas así. Y doctora, yo pienso que como ciudadano, ella está violando no solamente el cumplimiento de este contrato, sino está violando los derechos que tengo yo como ser humano, como ciudadano y fundamentalmente defendiendo el derecho. Y si no, debiera haber tenido un letrero bien grande allí en el lugar que dijera, en este lugar no se celebran bodas gays o no aceptamos este tipo de eventos. Correcto. Para que uno sepa de entrada qué hacer o qué no hacer. O cuando yo, si no tiene el letrero, cuando yo voy a hacer el contrato con ella, ella me dice, mira, tenemos esta cláusula, no aceptamos esto y esto, pero ella no me dice nada. No te digo nada. Sí, perfecto, el matrimonio, todo bien, todo es perfecto. Y ahora me dice que la iglesia, que si no la va a hacer. A mí no me interesa, yo no hice contrato con la iglesia. Y por eso estás pidiéndole $50,000 de daños y perjuicios. O que me deje casar, porque yo sí me voy a casar de todas maneras, pero en este lugar. ¿Y por qué tú quieres ir a ese lugar? Doctora, el problema es que ese lugar fue que lo escogió fue mi primo. Por Dios. Mi primo fue el que escogió ese lugar para nosotros casarnos. Mi primo ya no está aquí con nosotros. Él me regaló los $10,000 de down payment y él fue el que eligió ese. Mi primo fue asesinado en una discoteca. Ya no está aquí con nosotros y por respeto y por la memoria de él, yo quiero que esté ahí. ¿Tu primo fue una de las víctimas de la masacre que ocurrió hace poco? ¿Sí? Lo siento muchísimo. No me estoy enterando. Lo siento muchísimo, de verdad. No. Condolencias a tu familia, a todos, de verdad. Y a todos los involucrados en ese horrible acto que desgraciadamente es fomentado más y más por la mentalidad retrógrada de tantas personas. Como esta señora que está aquí. Bueno, yo no la voy a apuntar a ella, yo no la conozco a ella, pero puedo hablar de otras personas que sí fomentan este tipo de ambiente intolerante, inhumano, y yo no puedo pensar que Dios piense de esta manera jamás y nunca. Dios es amor, doctora. Ok. Obviamente. Ok, ya entiendo tu demanda perfectamente. Fabiola, ¿cómo respondes? Bueno,
mi molestia más que, no voy a decir indignación, estoy muy molesta, porque a todo esto del drama, me estoy enterando, doctora, primeramente que murió el señor Tony, me estoy apenas enterando hoy. El que esta persona, el señor Pedro, aparte de ser falsa, está ganando muchos beneficios de todo esto. Le voy a contar más o menos el caso. Yo trabajo en una agencia de festejo de la cual soy dueña y que genero empleo, no solamente eso, también genero fuentes de empleo. Hice un contrato con una iglesia a la cual pertenezco. Esta iglesia me paga ¿De qué denominación es la iglesia? ¿De qué? Prefiero reservarme el... No, pero yo te lo estoy disculpe, preguntando doctor. y yo creo que... Doctora, disculpe, el contrato que no se lo había... Bueno, ven y dame el contrato. Y tú dame el contrato que... ¿Tú tienes el contrato No, con la pero esta iglesia? es sí, la iglesia cristiana. Sí. Ese es una iglesia cristiana. Sí. Perfecto, perfecto. Pero- Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta continuamos con Fabiola conversando sobre esta situación. No se vayan, regresamos enseguida. Gracias. Cuando yo tomo los datos, decía el señor Pedro y la señora Rosario. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? Rosario. Ah, tú eres la pareja de Pedro. Caso cerrado. Caso cerrado. Pedro demanda a Fabiola por la suma de $50,000 por incumplimiento de contrato, daños y perjuicios ocasionados a su persona, a su pareja, a su familia, a sus amigos, etc. Ya yo vi los contratos de ambas partes, el que tú firmaste con ella, que queda clarísimo dentro de lo que tú me dices, y el que tiene usted con la iglesia, que le paga $100,000 anuales para hacer ellos eventos cuando a ellos les da la gana. Exacto. Ok, perfectamente. Ahora, doctora, la única parte que no quedó clara desde el principio es que yo no me opuse en ningún momento a que el señor se casara. O sea, en la agencia de festejos que yo tengo no puedo porque la iglesia me exigió que no lo podía realizar, dado que cuando yo hago el contrato con el señor Pedro y con el señor Tony, en ningún momento me dijo, cuando yo tomo los datos, decía el señor Pedro y la señora Rosario. En ningún momento Pero es que yo no tengo decía, que decirle con quién "Ya me va, voy a Pedro, casar". déjame terminar de hablar. Es En bodas ningún y 15, yo momento, voy a casarme, no tengo que obviamente, decirte con si quién. él me dice en ese momento que es una... No tengo Pero nada tú en le contra, preguntaste. a título personal, Tú le doctora, preguntaste, yo no le tengo- preguntaste, Ya va, porque eso doctora. sería discriminar, ¿no? Doctora, no soy homofóbica empezando, porque No. a título personal no discrepo para nada con la comunidad gay, yo le respeto. Que no comparto, no comulgo con la parte de los matrimonios gays, sí, pero eso es a mi parecer, eso es mi opinión. A nivel gerencial, como empresaria normal, que genero empleos también, yo simplemente le dije al que le estoy dando un servicio, le dije, señor Pedro, no voy a poder cumplir con el compromiso que ya sé que tengo con él, que es un contrato como él mismo lo está planteando, pero como buena gerente le voy a sugerir una posible solución. A 100 metros más allá de mi local hay otra agencia de festejo, por supuesto, más cara. No voy a decir de mejor o peor servicio porque sería echarnos piedra en el mismo trabajo que tenemos, que es mucho más costosa y que, por supuesto, el señor Pedro vino a la mía porque era generalmente, o sea, posiblemente un poquito menos cara que la otra. ¿Qué le propuse al señor Pedro? Lo llamé muy humanamente y respetándola. Señor Pedro, no es como él dijo, que yo agarré, que lo boté a la calle, que no le di información, que mandé un empleado. No. Cuando yo empiezo a llamar, doctora, a Tony, al señor Tony, para informarle, duré casi una semana. Yo no esperé que fuera un día antes. Yo esperé una semana previo y empecé a llamarlo. Un día antes esperó para llamarme a mí. Cuando yo logro... Que eras el del contrato. Si llamó a mi primo Que y eres no el le del respondió, tenía que contrato, haberme llamado a mí porque el en una semana, no un día El antes. contrato lo hiciste tú. Sí, Doctora, yo. Mi estoy primo tratando- regaló, fue Ya conmigo va. y me dio los $10,000 de un El regalo. número alterno era el del señor Pedro. Y yo lo llamo, señor Pedro, ¿cómo está? Le bla, bla, bla. Le expliqué todo el caso y le dije, mi propuesta es la siguiente. Él no, que yo quiero mi plata y comenzó a hacerme toda la mala fama del mundo. Yo tengo que mantener también mi reputación, así como él dice que yo le violo sus derechos, que le violo sus normas y sus leyes. Yo le pregunto, ¿y las mías quién las respeta? Pero Él ¿cuáles se son puede las permitir, Yo le tuyas? estoy proponiendo a él, Pero ¿cuáles son doctora, las tuyas? Que te va a el que- castigar. No, el que un- está... a ver, se fue a la iglesia a hacer el escándalo que ni le digo. Agarró a pegar gritos afuera del establecimiento. Empezó a decirle a todo el mundo que conoce que yo era una ladrona, que yo no sé... X, Y que eres una yo era homofóbica. una homofóbica. Ahora bien, ¿qué le sugerí yo al señor? Señor Pedro, a él y a su esposa, su futura pareja, perdóneme
como uno tiene que improvisar, necesito remendar el error del incumplimiento del contrato. Le voy a cancelar a 100 metros más allá el local, que es una colega, le voy a cancelar la diferencia, que es bastante, la voy a cubrir yo. O sea, le voy a te voy a regalar, cambiar discúlpeme. el lugar de tu ceremonia. Las invitaciones No, que doctora, mandaste no, doctora. van a ser irrelevantes. Tus Escucha. invitados van a llegar aquí. No, van a ver que te los tengo que mandar allá. No, porque yo y puedo dar una simplemente, explicación. doctora, alegarle un siniestro al señor, decirle, y ocurrió un siniestro en el local, pero yo traté de ser humanitaria y hablar con él porque yo creo en que con claridad se pueden aclarar muchas cosas. Es verdad que existe la ley, pero también existen los convenios. Yo estaba conviniendo con él darle el local que le estoy diciendo, Conveniendo un día aunado a antes. ello, le iba a dar todo lo que era la parte de festejo, la parte de floristería completamente gratis. Yo no quiero nada de eso. Y le iba a dar todo lo que era la Imagínate tú. tarjeta, porque igual tiene No. que reprogramar su invitación. ¿Cuánto dinero hubieras tenido que gastar para tapar el prejuicio? Para tapar el La diferencia prejuicio. era mucho menor. El Aquí no estamos prejuicio hablando de homofobia. tan Sí, no sí, estoy hablando sí. de Oye, diferencia a nivel de No, religión no sexual. puedo acceder a Estoy eso. hablando Accediendo nivel yo a eso, estoy económico, accediendo doctora. a la Yo homofobia comprendo. tuya. Yo comprendo tu postura. Escúchame, tú eres negociante. Eso. Y desgraciadamente, tú estás en una postura también donde a ti te están apretando. Aquí, yo sinceramente, a quien culpo aquí mayormente es a la iglesia. Y lo hago con toda la sinceridad del mundo. Porque si la iglesia te impone a ti que no celebres matrimonios gays, sabiendo que la ley del país es superior, la Corte Suprema lo mandó así y nos tenemos que Mandatorio. respetar y aceptar. Para mí, quien está causando la discriminación y la presión es la iglesia. Y la gente que se somete a estos contratos porque vivimos de plata, yo lo sé. Doctora, el 75% del ingreso mensual Ok. de esta empresa es de la iglesia. Yo comprendo. ¿Ustedes tienen testigos? Sí, tenemos testigos. por Yo tengo supuesto. testigos. Y yo te apuesto que el De que no testigo tengo tuyo... ningún problema de homofobia. Y no es doctora, nadie un de la recuerdo iglesia. económico. Te No, no es apuesto nadie- no es también nadie de la que iglesia. no es nadie de la iglesia No, por supuesto que que viene no. a dar la cara como debiera de ser. Vale. Bueno, Pasemos al testigo de vamos a la ver qué dice el demandada. testigo de ella si es de la iglesia. Ay, por Dios, pero no necesariamente tiene que Aunque ser. yo no hice contrato con iglesia ninguna, yo hice contrato no contigo. tengo ningún A mí no problema tienes de por qué decirme homofobia. que No si la tengo ningún iglesia, problema eso de no es un homofobia. pretexto, tú no puedes ponerme eso. De No, verdad señor, no es un pretexto, no es un No es una pretexto. protesta. Estamos buscando la etimología de todo. Porque al final yo pienso que yo tengo que ir buscando dónde yace realmente la Cierto. herida para empezarla a curar desde ahí. Buenas tardes, caballero. ¿Su Buenas nombre? tardes. Mi nombre es Guillermo. ¿Perdón? Mi nombre es Guillermo. Guillermo. Ok. ¿Y usted quién es? Yo soy el ex esposo de Fabiola. Ok. Nosotros tuvimos un matrimonio realmente feliz. Tuvimos una niña que tiene 5 años. Por cuestiones normales de toda pareja nos separamos. Pero yo quisiera poner aquí, en que acá mi ex esposa nunca, Ajá. jamás ha tenido Ajá. ningún problema con los homosexuales. Ok, espérate ahí un momentito. Voy a hacer un corto receso y después tú me explicas por qué tú dices que ella no tiene problemas con los homosexuales cuando ella dice que ella no acepta el matrimonio entre homosexuales. Regresamos después de este corto receso. Esta mujer no tiene armas. Si ella tuviera, ya No, todos por estuviéramos Dios. muertos. Pero yo no soy quien para discriminar a nadie. Entonces le voy a hacer una pregunta valiente. ¿Usted casa a personas gay? Me van a llover mensajes por fe por todas partes. Hay que ser valiente, pastor. Caso cerrado. Caso cerrado. Continuamos con este caso que se está convirtiendo en casos típicos después del cambio masivo de la ley el año pasado, donde la Corte Suprema aprobó el matrimonio entre personas homosexuales. Pedro está demandando a Fabiola, que es la dueña del local donde se iba a celebrar su boda, por incumplimiento de contrato y la suma de $50,000. Aquí está Guillermo, quien es el ex esposo de Fabiola, y me ha venido a decir que ella no es homofóbica. A ver, si me permite, nosotros, yo tengo un hermano, doctora, que es gay, es menor que yo. Él en su momento tuvo una discusión con su pareja, habló conmigo, yo hablé con mi esposa en aquel momento y ella no tuvo ningún problema en aceptar a mi hermano. Pasados unos días, la pareja de él vino a convivir con nosotros y ella realmente nunca estuvo opuesta
a esa relación. Lo que sí ahora, porque ella hizo un contrato con esa iglesia hace alrededor de un año, O sea, que es un problema económico. que le genera ahora mucho dinero y entonces Pero ella puedes realmente no está de respetar. acuerdo con el matrimonio gay, pero en su plano personal ella es una excelente persona Ok, y nunca ha visto a los gays de esa forma, como, Ok, como perfecto. dice acá el señor. Muy bien. Tú también tienes testigos. Pasemos doctora. al testigo y pasemos a los expertos también, que son el pastor Marcelo Patrono, el señor Ron Brensky, que es activista de la comunidad LGBT, y la abogada Lisette Sierra, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? Rosario. Ah, tú eres la pareja de Pedro. Sí, soy la pareja de Pedro y vengo aquí a apoyarlo a todo lo que él ha dicho en este caso que está llevando a cabo. Quien debería de estar aquí es Tony como testigo. Lamentablemente, como usted ya lo sabe, Ya, falleció. Él falleció. En la masacre horrible. Sí. ¿Qué más, Rosario? Y, doctora, ¿cuál es la diferencia de un homofóbico con una arma en mano a uno que no tiene una arma como lo es esta Ay, mujer? no, por Dios, ahora yo soy la homicida. O sea, yo Bueno, maté a todo el es mundo. una metáfora la que me estás enseñando y yo entiendo que es una metáfora poderosa en este momento que estamos viviendo esta tragedia. Pero hay una gran diferencia entre quien lleva una arma en la mano y el que lleva una palabra negativa hacia algo. Yo sé que uno fomenta al otro hasta cierto punto, pero creo que hay una gran diferencia. Lo único que Ok. te falta es eso. como- ¿Algo más que me quieras Sí, decir? lamentablemente Tony murió con personas con armas en mano. Yo sé. Que esta mujer no tiene armas. Si ella tuviera, No, ya por todos estuviéramos Dios. muerto. Pero eso Y no eso tiene es lo que ser una está asesina. propiciando. No, yo creo que él. pintarla de Eso esa es lo que él manera es un está poco haciendo crítico. junto con el Ok, Señor. ok. Vamos a hablar. Nuestra niña Ok. vive con nosotros y no hubo problema. Ok. Por favor. Primero, legalmente, lo que ella ha hecho, ¿es legal? No es legal porque ella tiene una compañía que provee servicio al público. Exacto. Entonces está actuando de una forma discriminatoria O completamente. sea, que No es legal. legalmente ella tuviera un problema de discriminación, yo no sé cuántos empleados tiene, pero se le puede poner una demanda bajo Title VII y todo ese tipo de cosas. Así es, el hecho que tiene un contrato con la iglesia no la cura de esa obligación. La iglesia quizá puede argumentar cuando estamos hablando de emplear a personas que van a trabajar dentro de la iglesia, pero no pueden obligar a entidades privadas a actuar de la misma forma. Pero desgraciadamente esto pasa, Ron, ¿verdad? Muchas veces. Muchas veces, desgraciadamente. personas que, o sea, que negocian con la iglesia, implícitamente la iglesia dice, mira, yo te voy a dar este contrato de $100,000 al año, pero la verdad es que queremos eventos todos tradicionales, Correcto. Es que esa fue la palabra que yo convencionales, utilicé, doctora, yo no queremos me- cosas aceptadas por la Biblia, no te dicen directamente, pero te implican, te insinúan y te ponen la presión. Exactamente. Y hay una cuestión que el colectivo LGBT a través del país y debemos entender. Ha cambiado la ley. Y tenemos nosotros que ser también un poco vigilantes en asegurar que cuando una persona habla de matrimonio tradicional, que tomemos el tiempo de decir, estás hablando de, estás en contra del matrimonio LGBT. Segundo, tenemos que buscar palabras que existen, tales tradicional, que no conservador, Ajá. que no sea ofensivo, que sea normal. Y se entiende, y la comunidad colectivo LGBT a través del país estamos enseñándole a nuestros miembros, a nuestra... Que estos son síntomas de discriminación. El Porque que se te habla, pinta. exacto, el que te habla así Exactamente. es un síntoma de discriminación. Y tú tienes que oírlo y decir, ¿qué tú quieres decir con eso? No empecemos a decir que todos los cristianos son anti-gay. Absolutamente porque que el no. amor es Absolutamente que no podemos hacer eso. Tienes toda la razón, Ron. Porque al final, la persona homosexual también es religiosa. También. Y también cree en Dios. Por Y supuesto. esto no significa ahora que ciertas iglesias o ciertas personas de ciertas iglesias empujen Correcto. o voten a los creyentes discriminen, de la comunidad LGBT. O sea que Discriminen. no nos pongamos cínicos, no hay necesidad. Ahora le tocó lo más difícil a usted. Porque Por el supuesto. comentario más duro yo lo hice aquí. Y lo hice sobre la iglesia. Yo considero, pastor, y usted sabe que yo soy una persona respetuosa de todas las creencias de los seres humanos, pero yo considero
que la religión hasta cierto punto está fomentando el odio y el incumplimiento de la ley con la comunidad LGBT. ¿Por qué no se acaba esto de una vez por todas? Primer punto aclaratorio, como bien dijo Ron, y lo quiero reafirmar. No todos son iguales. No todos los sectores cristianos son radicales o extremistas religiosos o el fanatismo. Recuerde, quien no quiere razonar es un fanático. Quien no sabe razonar es un tonto y quien no se atreve a razonar, que es un esclavo de la intolerancia. Entonces, en este caso, el corazón de este asunto es un asunto del corazón. ¿Hasta cuándo seguiremos, sea líder religioso de cualquier religión, enfocándonos en la conducta de la gente y no en el corazón de las personas? Jesucristo dijo que toda la ley se resume solamente en 2 mandamientos. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y yo he conocido muchos gays, muchas personas homosexuales que aman de todo corazón a Dios y aman al prójimo ayudándolo muchísimo por su sensibilidad. Entonces, no podemos creer que ese es el error que existe conceptual, que piensa que toda persona que es homosexual es un pervertido sexual. Eso es un error tremendo porque hay heterosexuales que son pervertidos, hay de todo. Entonces la religión está en crisis. Porque hay una guerra interna. Claro. Hay una guerra interna de los que piensan abiertamente así que hay que mirar el corazón y hay quienes piensan que el matrimonio es solamente entre hombre y mujer. Sí, yo en este caso hay una guerra interna. Doctora, yo creo que las palabras del pastor como líder religioso y las palabras que he luchado por años de años a través de derechos humanos, esas palabras merecen un abrazo. Gracias, porque esa es la forma que vamos a sobrevivir. Sí, enfocarnos en las cosas que nos unen. Ahora, doctora Polo, una aclaración. Yo no estoy de acuerdo que haya un culto especialmente para la comunidad gay. A mí me parece que tiene que haber un culto para todos, abierto para todo el mundo. Y yo no soy quien para discriminar a nadie. Entonces le voy a hacer una pregunta valiente. ¿Usted casa a personas gay? Usted recuerde, doctora Polo, que los pastores, los líderes religiosos no casamos la unión civil, sino que damos la bendición. Ustedes son notarios públicos también. Ustedes Sí, pueden yo no soy casar. notario público. Pero usted me pregunta, yo bendeciría, daría una bendición, y aquí me van a llover mensajes por Facebook por todas partes. Hay que ser valiente, pastor, porque si no seguimos escondidos en las tinieblas del atraso. Exacto. Bíblicamente no puedo cometer más un error doctrinal de decir, yo puedo bendecir o maldecir a la corona de la creación de Dios, que es el ser humano. Yo tengo que bendecir, es decir, bien decir, dar una bendición. Si a mí un condenado a muerte que mató a 50.000 personas por una bomba me pide, ¿usted oraría por mí para bendecirme? ¿Yo le voy a delegar la bendición a esa persona? No. No, claro que no. Es una absurda la comparación, pero es así. Yo no puedo es nunca. Absurda. Exacto. Unir matrimonialmente no lo puedo hacer porque no me corresponde. Pero sí puedo bendecir a una pareja en su decisión de vivir juntos. Gracias por su honestidad, pastor. Pero aquí yace el problema, señores. Aquí yace, y a mí no me importa decirlo. Aquí llega el problema. Es esto. Por mi condición no puedo. La condición es autoimpuesta. Realmente es una dogma atrasada que realmente no tiene lugar en el mundo de hoy. Te concedo la demanda en su totalidad. He dicho, caso cerrado. Hacemos un corto receso y regresamos con más de Caso Cerrado. Hace 20 años yo conozco a Jorge, estaba con ella. ¿Estaban casados? No, ellos no están casados. Estaban ellos juntos. igual que como yo. si fuera mi esposo. Igual que yo. Éramos doctor. marido y mujer. Ella tenía 20